lo que es derivación implícita, ¿sí? Ya, la derivación implícita no debería generarnos realmente mucho problema, ¿sí? Pero sí hay que tener cierto cuidado. Algunos de ustedes me han escrito, me han preguntado sobre ejercicios, por qué están mal o dónde están mal. Y lo que nos olvidamos en la derivación implícita, miren, es justamente la regla de la cadena, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen una función que no le conocen, y encima más esa función que no le conocen está elevado al cuadrado, está dentro del seno, ustedes tienen que aplicar la regla de la cadena. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, el seno de f de x al cuadrado, y a esto ustedes le quieren derivar, entonces ustedes primero derivan el seno, ¿no es cierto? Es la función seno que está compuesta por una función f cuadrado. La derivada coseno de f cuadrado. Después derivamos, ¿no es cierto?, el argumento, que sería la función cuadrática, y la derivada de la función cuadrática es 2 veces la función, ¿no es cierto? Entonces 2 veces f de x. Y finalmente, miren ustedes que aquí la función cuadrática está compuesta por la función f, pero a la función f no le conocemos. Sin embargo, por regla de la cadena, yo digo derivada de la función cuadrática y derivada de lo que está componiendo de la función cuadrática, que es f de x. Entonces decimos f' de x. Y ahí tienen ustedes la derivada, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es la que a ustedes se les está olvidando en la derivación implícita. Entonces, cuando nosotros tenemos una función que depende de dos variables, entonces nosotros podemos derivar esto con respecto a cualquiera de ellas. Entonces, por ejemplo, tengo el seno de f cuadrado, pero f depende de x, y. Entonces, ahora yo puedo decir, bueno, voy a derivar esto con respecto a x, la derivada 1. Lo mismo, ¿no es cierto? La derivada del seno primerito, entonces coseno de f cuadrado de x, y. Después la función cuadrática, 2 veces f. Y finalmente, f le está componiendo a la función cuadrática. Voy a derivar f. ¿Y cuál es la derivada de f? La derivada de f, porque no le conozco. Entonces, la derivada 1 de f de x, y. ¿Sí? Esto es lo que se les está olvidando a ustedes al hacer derivación implícita. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? ¿Sí? Y si yo haría esto y derivaría respecto a la segunda variable, me va a quedar casi lo mismo. Les va a quedar el coseno de f cuadrado de x, y, 2 veces f de x, y finalmente la derivada 2 de f. Sí, insisto, esto ya hicieron en cálculo de una variable, esto usaban en mecánica también, ¿sí? Entonces, no debería haber problema con la derivación implícita. Veamos la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos terminado justamente con eso, ¿sí? Habíamos hecho regla de la cadena, esta parte importante también, ¿sí? Entender que tengo cómo puedo hacer la composición de funciones. Y aquí habíamos hablado de la función implícita y justamente les hablaba de este, ¿no? Seno de la función al cuadrado. Y usted les decía, ustedes usan esto con x punto. Habíamos hecho entonces algún ejercicio con esto. Teníamos, ese es el ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos una función que depende de 3 variables. Ya habíamos hecho las 3 derivadas. Y les decía, miren, ustedes pueden de aquí despejar. Aquí está, ¿no es cierto? Ustedes derivan esto con respecto a x y miren ustedes, derivan x, derivan f. Ahora vamos acá. Z es una constante, entonces derivan solamente e a la f porque es la que depende de x. Y aquí tienen la función cuadrática. Y de esta manera pueden despejar la derivada 1 de f que sigue dependiendo de f. Después habíamos hecho la derivada con respecto a z, la derivada con respecto a y no la hice. Y les decía, ¿qué tal si damos la derivada en el punto 1, 2, 0?
Entonces, para eso nosotros necesitábamos la función en 1, 2, 0. Y les decía, la función en 1, 2, 0 podemos sacarle de... podemos sacarle de la misma expresión, ¿sí? Entonces, miren, de esta expresión, si ustedes reemplazan aquí 1, 2, 0, bueno, aquí se les hace 0 esto, aquí se les hace f cuadrado, acá se les queda, como x es 1 y es 2, les queda 2, y finalmente les queda menos 3. Y nosotros despejábamos dos valores para f. Aquí está, ¿no es cierto? F puede valer 1 y menos 3 cuando x vale 1, y vale 2 y z vale 0. Entonces, claro, aquí la discusión un poquito sería, bueno, ¿y cuál de esos valores escojo? Mm, yo les indico, yo debería decirles de alguna manera cuál de esos valores tomar, o simplemente decirles, bueno, si les sale más de un valor, tomen el que ustedes quieran. Sí, o sea, no deberíamos complicarnos por ese detalle. Y una vez que ya tenemos el valor de f, miren qué fácil resulta reemplazar en la derivada, ¿no es cierto? Miren, aquí reemplazo, ya conozco el valor de f que es 1, conozco el valor de xy que era 1 y 2, entonces esto se hace 2, z es 0, y esto se hace 2 también porque f es 1, ¿no? Y nos quedaba e sobre 4. Con 3 también podríamos hacerlo, o menos 3. Listo, entonces hacemos eso y miren ustedes, podríamos conocer el gradiente de la función sin ni siquiera conocerle a la función. Y les explicaba que por qué salen dos imágenes es porque es una función implícita que probablemente lo que tiene es algunos ramales, como aquí, como el cono. Miren, un punto aquí en el plano XY, en la mitad, nos da una imagen arriba, nos da una imagen abajo. Acá en una circunferencia nos da una imagen arriba, una imagen abajo. Esto sucede cuando tengo funciones de forma implícita. Lo que tocaría hacer ahí es sacar los ramales. Este es otro ejemplo de una función cúbica que tendría tres ramales y les decía justamente aquí ustedes tienen para una misma preimagen tienen tres imágenes. Entonces, bueno, ahí tocará escoger, pero eso sucede, ¿no? Pasemos ahora a derivadas de orden superior. Esto es bastante sencillo, no quiero hablar muy fino sobre este tema, ¿sí? Porque ya les quiero explicar directamente en qué vamos a usar esto. Entonces, derivadas de orden superior. Ustedes habían estudiado derivadas en cálculo en una variable, ¿sí? Y justamente habían estudiado derivadas de orden superior, que no era más que derivar, eh, derivar la derivada, ¿no es cierto? Listo, entonces justamente es lo que vamos nosotros a hacer aquí, es hallar derivar la derivada. Sin embargo, aquí son derivadas parciales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la derivada de un campo escalar depende de varias funciones, entonces, perdón, una función escalar, un campo escalar depende de varios variables, ¿sí? Entonces, en ese caso, habrá que decidir con qué variable vamos a trabajar. Entonces, digamos, sea f un campo que va de omega de Rn en R con A elemento de omega. Si la derivada iésima de f en A existe, para A, o más bien para, a ver, ahí está, aquí no elemento de omega, si la derivada I de f a existe para I, ¿cuánto puede valer I? I puede valer 1, puede valer 2, hasta n. ¿Por qué la derivada parcial puede ir hasta n? Porque son n variables, entonces puedo sacar n derivadas parciales, ¿sí? Entonces vamos a decir, con j igual a 1, 2, hasta n, la derivada parcial mixta porque son dos, es decir, yo podría decir la derivada de orden superior 2
de j, i de f en a es. Entonces, miren, la derivada j, i de f en a es lo mismo que ustedes tienen la derivada iésima de f en a y a esa derivada le sacan la derivada j. O es como decir la derivada doble de f en a, primero derivada con respecto a su variable y después derivada respecto a su variable xj. ¿Ya? Y todo esto en a, ¿no? Entonces, miren, la derivada de orden superior no es más que la derivada de la derivada. En este caso son derivadas parciales porque la derivada también depende de varias variables. Ya hagamos un ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, f que va de R3 en R, depende de x, de y y de z. Por acá vamos a decir, por ejemplo, x cuadrado y al cubo más x a la z, por ejemplo. Entonces nosotros aquí vemos y decimos, bueno, f tiene tres derivadas parciales. La derivada parcial 1 de f, es decir, vamos a derivar con respecto a x. Aquí tendríamos 2xy cubo. Y esta la derivada sería más d a la z. Podríamos derivar esto con respecto a y. Y nos queda 3x cuadrado y cuadrado. Y finalmente la derivada 3 de f con respecto a x y z. Esto es igual. Esto se hace 0. Y la derivada de... Esto se hace 0. Y la derivada de x y a la z con respecto a z nos queda exactamente lo mismo. Y ahí tienen ustedes las tres derivadas parciales. Miren ustedes que estas derivadas parciales también dependen de las mismas tres variables. Es decir, si ustedes tienen una función de x y le derivan, obtienen otra función de x. Si ustedes tienen una función de y le derivan, otra función de y. Si tienen una función que depende de x y z y le derivan, obtienen otra función que depende también de x, de y y de z. Entonces aquí ustedes podrían sacar tres derivadas, miren. A esta derivada 1 que ustedes ya tienen, le podrían sacar la derivada 1 también, de f en x, y z. Entonces derivan esto con respecto a x y les queda 2x y al cubo. A esta derivada 1 que ya tienen, le podrían sacar la derivada 2. Miren que voy de adentro hacia afuera. Es decir, este 2,1 me indica que a la derivada 1, ahora le voy a derivar con respecto a la segunda variable. ¿Sí? Entonces aquí tendrían la derivada 2 de la derivada 1, f de x y z igual. Derivemos esto con respecto a y me queda 3 por 2, 6. Y me queda xy al cuadrado. Y finalmente la derivada 3 de la derivada 1. Esto derivado con respecto a z es e a la z. Y ahí tienen, miren, estas son derivadas de orden 2, porque estoy derivando dos veces. Aquí derivé una y esta es una segunda derivada. Se llaman mixtas justamente por eso, para no decir derivada parcial de segundo orden. Entonces también le podemos llamar derivada parcial mixta. Mixta quiere decir dos derivadas, ¿sí? Entonces podría haber la derivada parcial mixta, podría haber la derivada parcial triple, miren. Esto ustedes podrían volver a derivar con respecto a tres variables. Claro, esto la derivada con respecto a z me saldrá 0, no importa, pero es la derivada. ¿Sí? Entonces esa sería la derivada parcial triple. Entonces esta es la derivada parcial mixta justamente porque son dos. Si no quieren ese nombre, le llamamos derivadas parciales de segundo orden o segundas derivadas. Y lo mismo podrían hacer ustedes aquí, derivar 3 y acá también derivar 3. Eso es todo con respecto a la derivada de orden superior. ¿Sí? Ahora, vamos nosotros a definir algo. ¿En qué hay es 2y cubo? 2y cubo. ¿Dónde? En la derivada 1 de la derivada 1. A ver, 2. Ay, puse lo mismo. Ya, gracias.
Aquí es 2 y al cubo. Ya, gracias. Listo, entonces miren, vamos a definir ahora la derivada, la matriz hessiana. Me anticipo un poco y les digo, la matriz hessiana es una matriz de derivadas parciales mixtas, es decir, de derivadas de segundo orden. Entonces, veamos. Sea f, que depende de n variables, es decir, de omega en Rn hasta R, diferenciable, ¿no? El rato que digo diferenciable, recuerden, quiero decir que, o sea, entre algunas cosas quiero decir que existe el gradiente, y si existe el gradiente, existen las derivadas parciales. Vamos a definir esto. La matriz hessiana de f en un punto A, elemento de omega, se define por. Ustedes van a encontrar una definición un poquito diferente en su resumen. Sin embargo, no quiero confundirles con eso, ¿sí? Prefiero trabajar de esta manera. Veamos. Ustedes le vamos a llamar matriz hessiana H de F en un punto A. Y esto es igual. Aquí vamos a sacar las derivadas parciales de la derivada 1. Es decir, de la derivada 1 le vamos a derivar con respecto a la una variable. A la derivada 1 le vamos a derivar con respecto a la segunda variable. Y a la derivada 1 le vamos a derivar con respecto a la n variable. Aquí vamos a derivar la segunda derivada, es decir, a la segunda derivada con respecto a la primera variable, a la segunda derivada con respecto a la segunda variable y a la segunda derivada con respecto a la variable n. Y acá vamos a derivar la enésima derivada con respecto a la primera variable, teniendo ya la enésima derivada con respecto a la segunda variable, y acá vamos a derivar con respecto o sea, la derivada n con respecto a la variable n. Y esta es la matriz hessiana, ¿sí? En caso de que exista, ¿no? Si una de estas derivadas no existe, automáticamente la matriz hessiana no existe. Aquí en este grupo creo que me preguntaban, profe, ¿qué pasa si en un gradiente una de las derivadas parciales no existe? Entonces el gradiente no existe. ¿Sí? Lo mismo aquí, ¿sí? Si una de estas derivadas no existe, la matriz no existe. Ahora, esta puede ser entendida, ¿no es cierto?, como la representante de la segunda derivada. Es decir, en campos escalares, tengo, ¿no es cierto?, tengo un campo F que va de Rn en R. A este le saco la primera derivada, que sería el gradiente. Este es el representante de la primera derivada. Recuerden, la primera derivada funciona todo con este vector gradiente. Y la segunda derivada vendría a ser la matriz hessiana, ¿sí? Hagamos un ejemplo de esto. Y les indico cómo sacar la matriz hessiana y van a ver súper fácil. Entonces, yo hago lo siguiente. F de R3 en R, que depende de X y Z, y teníamos, ¿no es cierto?, X al cuadrado y cubo más XD a la Z. Entonces teníamos, a ver, X con Z. El mismo ejemplo, ¿no es cierto? Se tiene, miren, primerito el gradiente. El gradiente de F en cualquier punto X, Y, Z. Igual. El gradiente ustedes ya son expertos, ¿no es cierto? El gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces vamos a derivar esto con respecto a X. 2X y al cubo más e a la z. Con respecto a y nos quedaría 3x cuadrado y cuadrado. Y con respecto a z, xd a la z. Y lo que les recomiendo es que la hessiana, ¿sí?, le construyan aquí mismo, al menos al inicio, cuando necesitan un poquito de práctica, y van a coger estas derivadas parciales y les van a volver a derivar hacia abajo.
Ahora, este con respecto a x, 2y cubo. Con respecto a y, 6xy cuadrado. Y con respecto a z, e a la z. Este con respecto a x, 6xy cuadrado. Con respecto a y, 6x cuadrado y. Con respecto a z, 0. Y finalmente este de aquí hacia abajo, ¿sí? Es decir, este le derivaron ustedes hacia abajo y este hacia abajo, ahora este hacia abajo. Con respecto a x nos queda e a la z, con respecto a y nos queda 0, y con respecto a z nos queda otra vez lo mismo. Y ahí tienen ustedes la matriz hessiana, que es una matriz de segundas derivadas parciales, ¿sí? Es decir, las primeras derivadas parciales las encuentro en el gradiente, a esas derivadas les vuelvo a derivar con respecto a todas las variables y obtengo, miren, una matriz, en este caso 3, obtengo una matriz 3 por 3, ¿sí? Entonces la matriz hessiana podríamos decir que es una matriz n por n. Por el tipo de funciones, por el tipo de campos con el que nosotros vamos a trabajar, estas matrices van a ser simétricas, ¿sí? ¿Es una ley que sean simétricas? No, recuerden ustedes, bueno, con la mitad de ustedes ayer tuve componente práctico y decíamos la derivada 1 de la derivada 1 de f, y no me acuerdo cuáles eran los datos, era igual, por ejemplo, a 1. Y decíamos la derivada 2 de la derivada 1 de f no existe. Nos salía 1 sobre h cuando h tiende a 0, me pareció 1 sobre h cuadrado. Miren ustedes que aquí la segunda derivada no existe. Entonces esta matriz hessiana primero no existiría. Y si nosotros trataríamos de acomodarle, ¿no es cierto? Decir, bueno, existen todos excepto 1, ya no sería simétrico. Entonces, no nos aprendamos de memoria que estas matrices son simétricas, o sea, pensemos que podrían no serlo. Sin embargo, por el tipo de campos con el que nosotros vamos a trabajar, estas matrices se van a dar cuenta ustedes que son simétricas. Sí, esa es una manera de verificar si hemos sacado bien la matriz hessiana. Insisto, por los campos con los que trabajamos. Sin embargo, habrá campos en los que alguna de estas derivadas no exista, entonces la matriz no solo no será simétrica, sino que la matriz no existirá. ¿Sí? Listo, y eso es todo con la derivada. Esto sí es todo con la derivada de orden superior. Es decir, la derivada de orden superior mantiene las mismas ideas de la derivada de orden superior que habíamos visto en una variable, que es la derivada de la derivada. En este caso, como la derivada tiene varias variables, la derivada de orden superior puede ser con respecto a cualquiera de esas variables. ¿Alguna pregunta, chicos? Y de una vez me anticipo un poco a lo que vamos a hacer esta clase y la que viene. Y tal vez una más, no sé. Seguramente una más. Nosotros vamos a sacar extremos de este campo. ¿Cómo sacaban ustedes extremos en cálculo en una variable? Tenían la función, le derivaban, la primera derivada le igualaban a 0. Con esto sacaban ustedes los puntos críticos de la función. Después derivaban la función de nuevo, sacaban la segunda derivada y le evaluaban en esos puntos críticos. Una vez que ya tenían la segunda derivada evaluada en un punto crítico, le comparaban con el 0 y decían, bueno, si es mayor, hay un punto mínimo, si es menor, hay un punto máximo, si es 0, hay un punto de inflexión, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Esta es la primera derivada, ¿sí? Esta nos va a ayudar a sacar los puntos críticos y esta es la segunda derivada. Esta nos va a permitir decir si en el punto crítico hay un máximo, hay un mínimo o bueno, en este caso no se llama, pero pensemos por ahora punto de inflexión. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a entrar al tema de optimización. No sé si ustedes tienen este resumen, si no les subo, denme un segundito. Ok,
Me parece que es el resumen 7, optimización, ya. Entonces, un grupo 8. Quiero ver si ya tenían el resumen 7. Aquí está el resumen 6. No está, ¿no es cierto? Claro, es que vamos a empezar recién ahora. Resumen lo que es semana 10. Ya les voy a decir cuándo es la siguiente evaluación de una vez. Lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a hacer la evaluación. Vamos a hacer la evaluación conjunta con el otro grupo. Listo, entonces ustedes tienen ahí el resumen, ¿no es cierto? Listo. Este es el resumen que vamos a trabajar esta semana y la que viene. Entonces, la fecha del examen de la primera prueba va a ser, hoy de gana cerré. De una vez para que anoten, ¿no? ¿Cuál vamos a hacer miércoles o jueves? Eso sí podemos decidir, pero ya la semana quiero que sepan. Y como habíamos quedado siempre, la semana que hacemos examen solo tenemos una clase, es decir, una clase de 2 horas y un examen de hora y media, 2 horas, sí, una prueba. Entonces, esa semana les pago esas 2 horas que les robo en la tarde. Veamos. Habíamos dado la prueba en la semana 5, ¿sí? Que era la semana del 28 de junio. 4 semanas después, en la semana 9, dimos el examen, ¿sí? Entonces, la semana 5, 4 semanas después, 9 el examen. 4 semanas después, es decir, en la semana 13, vamos nosotros a dar la prueba, que es la semana del 23 de agosto. Aquí está corrido un año. La semana del 23 de agosto nosotros vamos a dar nuestra evaluación. Es decir, anoten por ahí de una vez el 25 o el 26 de agosto en la tarde, noche, ¿sí? Vamos a hacer nosotros la evaluación. Entonces, ya vamos a ver hasta dónde. Eso sí, también vamos a ver. Me gustaría llegar hasta este tema de optimización. Es decir, yo voy a dar este tema, a ver, primero, prueba 1, 25 o 26 de agosto. ¿Ya? Calendario. En el calendario tenemos, ¿no es cierto? Estamos nosotros aquí, 3 de agosto. Voy a dar optimización hasta la semana que viene, es decir, hasta bueno, con ustedes hasta el jueves 12, 3 y 5 esta semana, 10 y 12 la siguiente semana. Es decir, que eso les da tiempo a ustedes para hacer ejercicios de optimización con sus componentes prácticos la semana del 16, la semana del 23, y con eso tendríamos la evaluación el 25, el 26. ¿Sí? Podríamos también hacer el sábado 28 la evaluación, en la mañana, 9 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Sí? Eso vamos a decidir, pero por ahora dejemos para el 25 o 26 de agosto en la noche, ¿sí? Hasta este tema de optimización. Después del tema de optimización viene el tema de integrales, ¿sí? Entonces, integrales vamos a dejar para el examen. ¿Sí? Aquí se acaba nuestro tema de, bueno, como optimización, como les decía, para encontrar, ¿qué es optimización? Optimización son extremos de campos escalares. ¿Ya? Entonces, justamente, miren, con la primera derivada, vamos a determinar los puntos críticos. Con la segunda derivada, vamos a ver si en los puntos críticos tenemos máximos, mínimos o, por ahora, llamémosles puntos de inflexión. Y aquí se acaba el cálculo diferencial, ¿sí? Con estas derivadas aplicadas para encontrar extremos de un campo escalar. Después de eso viene integrales, eso ya no va a entrar en nuestra prueba 2, ¿no? Prueba 1 puse, era prueba 2, ¿no? Esto iría hasta optimización. Ya.
Listo, ahora sí. Miren, antes de entrar al tema de optimización, yo quiero hacer recordarles algo que ustedes ya habían visto en cálculo cálculo en una variable. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, f de r en r, y tienen algo así. Pensemos en este punto. Aquí tienen un máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque no es el máximo comparado con todos. Miren ustedes, si comparan con esta punta de acá, acá tengo valores que están más arriba, mayores. Entonces, este ya no es un máximo. Pero sí es un máximo relativo porque si analizo en esta región, es un máximo. Lo mismo acá. Acá tienen un mínimo, que no sé si es un mínimo absoluto o no. Puede ser. Sin embargo, nosotros cuando determinamos extremos, lo que realmente estamos haciendo son extremos relativos. Después, con ciertas puntualizaciones, podemos determinar que un extremo es absoluto, sí, pero de entrada, cuando nosotros decidimos f' de x igual a 0, estos son puntos críticos y los extremos en estos puntos críticos son extremos relativos. Ahora, primero, sí, con la primera derivada se obtienen extremos relativos. Después, una de las cosas que quiero que vean es, por ejemplo, aquí tengo un 5. Por aquí tengo un menos 1. ¿Sí? Este probablemente es la imagen de, no sé, de menos 6. Y esta es la imagen de 3. ¿Sí? Entonces vamos a decir, miren. En 3, en x igual a 3, se tiene un mínimo, que es menos 1. ¿Sí? O podemos decir f de 3 igual a menos 1 es un mínimo. O en x igual a 3 hay un mínimo. Pero a veces sí nos confundimos, ¿no es cierto? Y decimos, 3 punto crítico, 3 es un mínimo. Claro, porque como sacamos puntos críticos y directamente esos puntos críticos nos salen 3 y menos 6, esos son puntos críticos, ¿sí? X igual a 3 es un punto crítico. Entonces, normalmente nosotros decimos, 3 es un punto crítico, hacemos el análisis y decimos, 3 es un mínimo. No, 3 no es el mínimo. En 3, es decir, aquí en 3 hay un mínimo. Ese mínimo vale f de 3. Lo mismo acá. 6 no es un máximo, pero sí podemos decir, en 6 hay un máximo que vale 5. ¿Sí? En menos 6 hay un máximo que vale f de menos 6. ¿Y cuánto es f de menos 6? 5. ¿Sí? Entonces, vamos pensando que el punto crítico no es un extremo. El punto crítico no es un máximo, el punto crítico no es un mínimo, sino que sobre el punto crítico, es decir, aquí miren sobre 3, bueno, en este caso abajo del 3 hay un mínimo, aquí sobre el punto crítico menos 6 hay un máximo. Entonces, normalmente vamos a decir esto, ¿no? En x3 hay un mínimo. Cualquiera de estas es válido. Lo que no vamos a decir, no, x igual a 3 es un mínimo. No, eso no. ¿Sí? ¿Hay un mínimo? Sí. ¿Es un mínimo? No. Porque el mínimo no es el 3. Ay, sí, ¿no? Entonces no decimos x es un mínimo. Porque el 3 no es el mínimo. El mínimo es menos 1. Listo. Entonces ahora sí vamos justamente a definir algunas cosas de estas. Veamos hasta dónde llegamos. Primerito vamos a definir justamente lo que son los extremos. Entonces vamos a definir lo que son mínimos y máximos. Mínimos y máximos. Sí, que serían los extremos, ¿no? Listo.
Ahora sí. Bueno, antes de empezar, alguien me dirá, bueno, y no vamos a hacer extremos de campos vectoriales. Con campos vectoriales es un poquito más complicado. Un campo vectorial va de R2 en R3, por ejemplo. ¿Cuál es la primera derivada de este campo vectorial? La derivada de un campo vectorial puede estar asociada a la matriz jacobiana. Esta matriz jacobiana va a ser una matriz 3 por 2. ¿Podremos derivar esto? Claro. El rato que derivamos esto se nos daría un arreglo tipo cubo, ¿sí? Es decir, al derivar estas tres, ¿no es cierto? Estas 6 entradas, esta tendría a su vez dos derivadas. Entonces se nos daría un arreglo hacia atrás. Sí, es decir, un arreglo. ¿Sí? Aquí las primeras derivadas, acá atrás las segundas derivadas. Entonces ya empieza a desvirtuarse un poquito el tema, ¿no? Entonces no vamos a entrar en eso, en ese tema de hablar de segundas derivadas de un campo vectorial y mucho menos los extremos de un campo vectorial. Sí, todo esto en campos escalares. Entonces veamos. Sea F un campo escalar, ¿no es cierto? Sea F un campo que va desde omega de Rn hasta R con A elemento de omega. Vamos a decir, se dice que F alcanza un máximo absoluto en A ya. ¿Cuándo puedo decir que en A hay un máximo absoluto? Miren, si la imagen de A es mayor que todas las demás imágenes, ¿sí? Para X elemento de omega. Entonces ustedes tienen un punto A del dominio, analizan la imagen de f de A y resulta que la imagen de f de A es mayor que todas las demás imágenes. Ese es un máximo absoluto. Ahora podrían hacer lo mismo para un mínimo absoluto y diríamos, se dice que f alcanza un mínimo absoluto en A si la imagen de A es menor o igual que todas las demás imágenes. Entonces, ustedes tienen varias imágenes y resulta que esta es la más, la menor de todas. Entonces, ahí es un mínimo. Si es la mayor de todas, es un máximo. Ahora, el máximo también podrá ser relativo, ¿sí? Entonces, vamos a decir, se dice que F alcanza un máximo relativo en A. Sí, miren ustedes, algo similar. La imagen de A es mayor o igual que todas las demás imágenes, pero ya no para todas las preimágenes, es decir, ya no en todo omega, sino eh, para X elemento de cierta región 1 de omega. Es decir, la imagen f de A es mayor que todas las demás imágenes, pero solamente en una partecita de omega. Entonces ahí decimos que es máximo relativo. ¿Cómo acá? ¿Este de aquí es máximo absoluto? No, porque no es mayor que estas imágenes que están por acá. Pero al menos en esta partecita del intervalo de los reales, es decir, al menos en este subconjunto de los reales, sí, este es un máximo. Entonces es un máximo relativo. Y lo mismo podemos hacer con un mínimo, es decir, se dice que f alcanza un mínimo relativo cuando su imagen es menor o igual que todas las demás. ¿Sí? Entonces estos máximos y mínimos se llaman extremos. Algunos se preguntarán por qué se llama optimización.
Bueno, uno de los motivos es que para algunas aplicaciones, a nosotros a veces nos interesa saber cuál es la imagen máxima que podemos obtener. Se me ocurre en algunos lados, por ejemplo, en un sistema montañoso. Digo, bueno, ¿cuál es el punto más alto? ¿Sí? O en un negocio, bueno, ¿cuál es la máxima utilidad que puedo sacar? Entonces van optimizando, ¿sí? Entonces optimizar quiere decir hallar el punto donde voy a obtener un máximo si necesito un máximo o un mínimo de necesitar un mínimo, ¿sí? Hablando de negocio, ¿no es cierto? Pueden decir, bueno, estamos en un escenario donde se va a perder dinero. ¿Cuál es el mínimo dinero que puedo perder? Si vamos a perder, perdamos lo menos posible. Entonces encuentro el punto donde las pérdidas van a ser mínimas. Entonces estoy optimizando, ¿no es cierto? Listo, hagamos algunos ejemplos aquí. Vamos a GeoGebra. Pensemos en una función z igual, o f de xy, como ustedes quieran. xy, z es igual. Pongamos menos x al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado y pongamos menos 5 o más 5. Nosotros este gráfico. Miren ustedes en este gráfico, es evidente que aquí tengo un máximo, ¿no? Entonces ese máximo ocurre en el punto 0,3,4. ¿Ya? Entonces miren ustedes, ¿cuál es la preimagen? La preimagen es 0,3. Es la que está acá abajo. ¿Sí? Esta es la preimagen y la imagen está acá arriba, 4, ¿no? Entonces miren ahí, visto desde arriba, claro, los dos se juntan. Entonces ahí tienen el primer ejemplo, ¿sí? Un paraboloide y podemos decir, ¿no es cierto? En B igual a 0,3 hay un máximo absoluto que es f evaluado en 0,3 y esto es igual. Miren, si evalúan en 0, x se hace 0. Si evalúan en 3, 3 menos 3 también se hace 0 y nos queda 4. Este es el máximo. 4. Sí. Miren que el máximo no es 0,3. El máximo es 4. Ese paraboloide no sube más allá de 4. Ese es el máximo. ¿Sí? Todas las demás imágenes, la imagen de este punto está acá abajo, la imagen de este punto está acá abajo, la imagen de este punto. Todas las imágenes están abajo del 4. Absoluto, ¿por qué? Porque yo sé que el paraboloide va a seguir decreciendo hacia acá, ¿sí? Y ninguna imagen va a lograr superar al 4. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Podrían poner también algo como
Déjenme ver. Ah, bueno, ahí tengo un punto de silla. Vamos por otro lado. Ya voy a explicar esto. Pensemos en que z es igual al seno de xy por y. Aquí podríamos encontrarnos con máximos relativos, ¿sí? Dependiendo de la región que analicemos, ¿sí? Por ejemplo, en esta región este podrá ser máximo, pero si se toma en cuenta la región hasta acá arriba, ¿sí? Entonces ese va a ser un máximo relativo porque acá hay valores que están más arriba, pero en esta región seguramente este será un máximo, ¿no? Listo. Eso con los máximos relativos. Ahora veamos cómo vamos a hallar, ¿sí? Cómo vamos a hallar. O copiemos un gráfico de acá del resumen. Hay un gráfico también en el resumen. Este, por ejemplo. A y B, ¿sí? O estas imágenes de A y B. Son máximos relativos, porque miren, en esta región de aquí, A es un máximo, sí. En esta región de acá, B es un máximo, sí. Pero A es el mayor de todos. No, miren, por acá tengo puntos que son mayores que A. Por acá tengo puntos que son mayores que B. Sí, entonces estos dos son máximos relativos, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo identifico en un campo los máximos? Veamos. Digamos, teorema, ¿no? Un primer teorema. ¿Cómo identificaban ustedes máximos cuando hacían campos escalares? Ustedes decían, perdón, puntos críticos, f' de x igual a 0. En los puntos donde esto se haga 0, esos son puntos críticos. Lo mismo vamos a hacer acá. Y antes de eso, antes de eso, hablemos de lo que es un punto de silla. Este es nuestro punto de inflexión. Aquí ya no se llama punto de inflexión, aquí se llama punto de silla. Ya les voy a hacer un gráfico y vamos a entender por qué se llama punto de silla. Sea F, que va desde Rn hasta R, donde A es un A de omega, ¿no? F va de omega de Rn en R con A elemento de omega. Si A es un punto crítico, pero no tiene un máximo o mínimo, se dice que se tiene un punto de silla. Imaginemos nosotros una función tipo así, como una montura de un caballo, ¿no es cierto? Algo así. ¿Ya? Ya voy a hacerla en GeoGebra. Y pensemos en este punto. Si nosotros pensamos en la montura del caballo en este sentido, miren que ese punto que está señalado ahí es un mínimo. Pero si nosotros pensamos en la montura del caballo en este sentido, ¿sí? Es decir, donde van las piernas, ¿no es cierto? Este es un máximo. Entonces, este es un punto de sitio.
Un punto que puede ser máximo visto desde cierto punto o puede ser mínimo visto desde otro punto. ¿Sí? Dependiendo desde dónde se vea se le analice con respecto con quién se le compare de aquí, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿Sí? Y se llama punto de silla justamente por esta forma, ¿no? Vamos a GeoGebra. Claro, la función esta, la típica es z es igual a x cuadrado menos y al cuadrado, pero aquí no se nota mucho, aunque aquí adentro se puede de alguna manera ver, ¿no? Entonces le voy a reducir el gráfico, superficie, xy, x cuadrado, donde a x le voy a llevar entre menos 2 y 2, y a y le voy a llevar entre menos 2 y 2. Aquí tenemos solo una parte, ¿no? Entonces voy a ocultar esta. Y tenemos, miren ahí, más o menos la figura de la que habíamos hablado, ¿no? Listo. Lo mismo, ¿no? Que les había dicho, miren, en este sentido, este punto es un mínimo. En este sentido, ese punto es un máximo. Entonces, ustedes aquí tienen un punto de cita. Ya, ahora sí, teorema. Veamos cómo vamos a dar nosotros. Bueno, copien eso, 30 segunditos y sigamos. Listo. Vamos ahora hacia el teorema. Vamos nosotros, ¿sí? A ver cómo vamos a obtener los puntos críticos de una función. Y vamos a decir de un campo, ¿no? Sea f un campo que va de omega de Rn en R. Un diferenciable, ¿no? Bueno. Diferenciable en omega. Esto es diferenciable de nuevo. Entre las cosas que me interesa entender cuando digo diferenciable es saber que hay el gradiente, ¿no? Entonces sea f un campo diferenciable en omega. Si f tiene un extremo en A, elemento de omega, entonces miren, el gradiente de f en A es igual a 0. Es decir, los puntos críticos de f son aquellos donde el gradiente de f se hace 0.
Lo mismo que hacían en cálculo en una variable, ¿sí? Es decir, bueno, si tengo la primera derivada y la primera derivada se hace 0, ahí donde se hace 0, ese es un punto crítico. Ejemplo, veamos. F de R2 en R de XY, pongamos 2XY. Déjenme pensar un poquito. Entonces XY más Y menos X al cuadrado. Veamos qué nos sale de aquí. ¿Sí? Entonces miren ustedes. De aquí, el gradiente de F en cualquier punto XY es igual. La derivada con respecto a X, 2Y menos 2X. Y la derivada con respecto a Y, 2X más 1. Si no, marco 2X menos 2Y menos 2X y con respecto a Y, 2X más 1. Listo. ¿Dónde se hace 0 esto? Entonces yo digo, buscamos pares ordenados de X, Y, tal que este gradiente 2Y menos 2X y 2X más 1 se haga igual a 0,0. De aquí se obtiene el sistema, miren, 2Y menos 2X igual a 0 y 2X más 1 igual a 0. Miren ustedes que aquí X es igual a menos 1/2 y de acá arriba X es igual a Y, por ende Y es igual a menos 1/2. Y ya tienen ustedes en este caso un único punto crítico. De aquí se obtiene el punto crítico. A es igual a menos 1/2 menos 1/2. ¿Ya? Entonces, miren, así de fácil vamos a encontrar nosotros. Claro, aquí nos pueden salir sistemas un poquito más complicados, pues. Que si yo, R2 en R, que depende de XY, y por acá tienen X al cubo por Y, más, qué sé yo, Y cuadrado menos X, Y cuadrado, más 3X. Claro, entonces aquí el gradiente les va a salir. Voy a poner directamente, miren, de aquí saqué el gradiente derivado con respecto a X, derivado con respecto a Y, y se me hizo un sistema de dos ecuaciones. Voy a sacar directo ese sistema de dos ecuaciones. ¿Cuál es el gradiente de esto? El gradiente derivado con respecto a X me va a quedar 3X cuadrado Y menos Y cuadrado más 3 igual a 0. Y derivado con respecto a Y me queda X al cubo más 2Y menos 2XY igual a 0. Y ya este sistema ya no está tan fácil de resolver. Claro, uno dirá, típico, ¿no es cierto? Uno les pone un ejemplo y dice, miren, así facilito. No siempre es tan facilito. Habrá que ver cómo resolvemos este sistema de acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Claro, ahora este sistema probablemente tenga 2, 3 soluciones, no sabemos.
y probablemente las soluciones ni siquiera sean números racionales, habrá que ver. Sin embargo, no es ahora nuestro interés ver cuál es la solución de este sistema. Normalmente para ejercicios en los que nosotros trabajemos, tendrá que tener sentido un poquito el sistema que nos salga aquí, ¿no? Si no trabajar con un punto crítico 1,3182, 2,2157 y así. Ya, trabajar con este punto crítico ya va a resultar incómodo, ¿no? Entonces trataremos de ver sistemas donde los puntos críticos sean así, ¿no? Es decir, fáciles de sacar. O sea, manejables, ¿sí? Racionales, enteros, ¿sí? Listo, pero resolviendo este sistema, ¿no es cierto? Entonces, resolviendo este sistema, se obtienen los puntos críticos. Listo, ahora, ¿cómo voy a determinar que un punto crítico es crítico? O sea, es máximo, o sea, hay un máximo, hay un mínimo o hay un punto de cita. Entonces vamos a poner un teorema y obviamente vamos a hacerlo con la segunda derivada. Veamos. Sea F un campo que va desde omega hasta drn, ¿no? Hasta R. Dos veces diferenciable. Sea F un campo. ¿Por qué dos veces diferenciable? Yo ya me había anticipado. Ustedes con la primera derivada van a sacar el punto crítico y con la segunda derivada vamos a ver la naturaleza del punto crítico. Entonces, necesito que haya la segunda derivada. Entonces, vamos a trabajar nosotros con campos que van a ser dos veces diferenciables, ¿no? Sea A, ¿cómo? Sea A elemento de omega un punto crítico de F, se tiene. Voy a definir esto. Ya voy a explicar. Si la matriz hessiana de F evaluada en el punto A es definida positiva, ahora, claro, la pregunta aquí, bueno, la hessiana sí sabemos qué es, ¿no es cierto? Sacamos la primera derivada, sacamos la segunda derivada. La segunda derivada de F está asociada a la matriz hessiana y la evaluamos en el punto crítico, lo mismo que hacíamos en cálculo en una variable. La segunda derivada evaluada en el punto crítico. Entonces, si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, ya vamos a ver cómo determinar si una matriz es definida positiva. En algunos semestres, como les he dicho algunas veces, de manera presencial, se ven algunos temas que acá no, que en forma virtual no se ven. Ustedes en álgebra lineal probablemente vieron cómo, o deberían haber visto, o en un semestre regular sí lo ven. Ustedes ven qué quiere decir que una matriz es definida positiva. ¿Sí? Por ahora, vamos a verlo esto de manera axiomática, es decir, yo les voy a indicar cómo determinar esto y vamos a trabajar en base a eso. ¿Sí? Entonces, si la matriz hessiana en el punto A es definida positiva, entonces en A se tiene, díganme ustedes, un máximo o un mínimo. Máximo. Máximo porque es definida positiva. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba cuando la segunda derivada era mayor que cero en cálculo de una variable? ¿Qué era el punto? ¿O qué tenían en el punto? Un mínimo. Un mínimo.
Entonces ahora ya, esto no nos causa mucha sorpresa si comparamos con cálculo en una variable. Lo que aquí sí nos causa sorpresa es cómo voy a determinar que una matriz es definida positiva. Esto ya les voy a indicar. Ahora, si esta matriz es definida negativa, entonces en A se tiene un máximo. Lo mismo que cálculo en una variable. Si la segunda derivada es negativa, lo que tienen es un máximo. Esto de aquí, esta explicación y el por qué pasa esto, viene de la aproximación cuadrática. Es decir, una función tiene una aproximación lineal, una función tiene una aproximación cuadrática, una función tiene una aproximación cúbica y así sucesivamente, ¿sí? De ahí vienen los polinomios de Taylor, que no sé si ustedes hicieron. Pero bueno, esto de las aproximaciones están relacionadas con los polinomios de Taylor. Con la aproximación cuadrática, justamente podemos entender por qué, si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. Entonces supongo que eso hicieron en cálculo en una variable. Decir, bueno, si la segunda derivada es positiva, quiere decir que todos los puntos que están alrededor de mi punto de interés con la derivada positiva quedan acá arriba. Entonces, si la derivada es positiva, quiere decir que todos los puntos están arriba. Entonces, este es un punto mínimo. Más o menos así deben haber visto ustedes en cálculo en una variable. Ahora, si esta matriz es indefinida, claro, aquí ya no hay eso de si la segunda derivada es cero, no, aquí decimos si es indefinida. Entonces en A se tiene un punto de cita. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes esto de acá. Claro, yo voy a explicarles cómo determinar si una matriz es definida positiva, es definida negativa o es indefinida. Veamos. Entonces, pero hasta ahí, miren chicos, el proceso de hallar puntos críticos y determinar su naturaleza. Es decir, el primer paso sería usar los teoremas básicos, son estos, ¿no es cierto? Este primer teorema que nos dice, bueno, saquemos el gradiente, que es la primera derivada, igualémosle a 0, y con eso sacamos puntos críticos. Una vez que tenemos los puntos críticos, pasamos al siguiente teorema y decimos, bueno, analicemos la matriz hessiana, es decir, la segunda derivada, en el punto crítico. Dependiendo de lo que sea esa segunda derivada, en el punto crítico vamos a tener un punto máximo, mínimo o un punto de cita que, claro, en una variable se les llamaba inflexión. Pero miren, lo mismo. Primera derivada igual a 0, puntos críticos. Segunda derivada evaluada en el punto crítico nos da la naturaleza. Lo mismo acá. Ahora lo que es nuevo es esto, ¿no? Cómo ver si una matriz es definida positiva, negativa o indefinida. Entonces vamos nosotros para eso, vamos a utilizar primero el criterio de los valores propios. ¿Ya? Con este criterio nosotros vamos a ver si una matriz es definida positiva, negativa o es indefinida. Entonces miren ustedes, decimos, voy a hablar de una matriz en general, entonces vamos a decir sea M, una matriz que pertenece a las matrices N por N, que justamente es lo que nos va a salir la hessiana, ¿no es cierto? Acá arriba, cuando nosotros vimos matriz hessiana, decíamos, bueno, la matriz hessiana va a ser de dimensión en un campo en Rn, va a ser N por N.
¿Ya? Entonces, nosotros, la matriz hessiana que vamos a analizar es una matriz n por n. Se tiene, ¿ya? Entonces, tenemos una matriz n por n. Veamos qué pasa. Ustedes sí se acuerdan los valores propios, ¿no? O autovalores. Los valores propios ustedes de una matriz le sacan, ¿no es cierto? Y dicen, sea M una matriz n por n, los valores propios son los elementos, reales, tales que el determinante, ¿no es cierto?, de la matriz A menos lambda I es igual a 0. Y ahí tienen ustedes los valores propios de una matriz. Es decir, les toca, ¿no es cierto?, coger la matriz, restarle la matriz de identidad multiplicada por lambda, les queda una matriz, a esa matriz le sacan el determinante, le igualan a 0, y para los lambda que esta igualdad a 0 se cumpla, esos son los valores propios de una matriz. Entonces vamos a decir, M es definida positiva si todos los valores propios son positivos. Es definida negativa si todos los valores propios son negativos. Y es indefinida si tiene valores propios positivos y negativos. ¿Ya? Ahora, claro, ¿cuántos valores propios tiene una matriz de n por n? Tiene n valores propios. Si todos son positivos, la matriz es definida positiva y se tiene un mínimo. Si todos los valores propios son negativos, la matriz es definida negativa y se tiene un máximo. Y si ustedes tienen valores propios positivos y valores propios negativos, resulta que la matriz es indefinida y se tiene un punto de cita. Ahora, faltaría, ¿qué pasa si un valor propio es 0? Si un valor propio es 0, o varios valores propios son 0, el criterio no es concluyente. Es decir, no puedo concluir nada. El rato que ustedes sacan valores propios y un valor propio les sale 0, ustedes no saben si la matriz es definida positiva, si es definida negativa o si es indefinida. ¿Sí? Sí, es más o menos cuando hacíamos límites iterados, ¿no? Y decíamos, bueno, saquemos iterados, son iguales. Sigo en las mismas, lo mismo acá. Dato que un valor propio le sale 0, seguimos en las mismas. No sabemos la naturaleza del punto crítico. Ese sería el primer criterio. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos f de 2 en r, xy hasta, veamos qué ejemplo hicimos. Utilizamos 2xy más y menos x al cuadrado. 2xy más y menos x al cuadrado. 2xy más y, ya. De aquí nosotros decíamos, ¿no es cierto?, el punto crítico
menos 1/2 menos 1/2. Y aquí tenemos el gradiente de f en cualquier punto x, y es igual 2x, no, perdón, 2y menos 2x, ¿no es cierto? Aquí tenían ustedes la derivada con respecto a x, 2y aquí menos 2x. Y con y aquí les quedaba 2x menos 1, más 1. ¿Listo? Si ustedes sacan la hessiana, y aquí pasa algo interesante. Si ustedes sacan la hessiana en cualquier punto x, y, les queda esto derivado con respecto a x, les queda menos 2. Esto derivado con respecto a y les queda 2. Esto derivado con respecto a x les queda 2. Y con respecto a y les queda 0. Y alguien va a decir, profe, y para el punto 1, 2, no importa, la segunda derivada es constante. Entonces de aquí, la matriz hessiana de f en el punto crítico menos 1/2 menos 1/2 es igual a menos 2, 2, 2 y 0. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado, la derivada les queda 2x y la segunda derivada les queda 2. Y dicen, bueno, no importa cuál x utilice, la segunda derivada es 2. Lo mismo acá. No importa qué par ordenado ustedes utilicen, la segunda derivada aquí es esta de aquí que es constante. ¿Bien? De aquí, los valores propios de h de f evaluado en el punto crítico A son, rapidito, díganme los valores propios de estos. Y ni siquiera me digan, si esto es positivo, o si esto es el valor, sino díganme si esto es positivo o negativo, o comparado con 0. Díganme si este es mayor, menor o igual que 0, o sea, si es positivo, voy a poner así, y lambda 2, ya. Saquen, por favor, todos los valores propios de estos. Ya, tómense unos 2 minutitos y díganme los valores propios. Si quieren, metan ahí en la computadora algún programa, ¿no es cierto? Dicen valores propios, ponen la matriz y el programa les da, no sé, Matrix Calc o alguna cosa. Los valores serían menos raíz de 5 menos 1 y raíz de 5 menos 1. Menos raíz de 5 menos 1 y raíz de 5 menos 1. Ya, entonces miren, este de aquí es negativo. Y este de acá es positivo. Ya, entonces miren ustedes que aquí tenemos, de aquí los valores propios de f son, el uno es negativo, el otro es positivo, ¿sí? Y voy acá arriba y digo, tiene valores propios positivos y también negativos. Entonces nos atrevemos a decir, decimos de aquí los valores propios de h de f en A son positivos y negativos. Entonces, h de f en el punto crítico A es indefinida. Y aquí se tiene un punto de cita. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, dos valores propios, el uno negativo, el otro positivo. ¿A todos les salió eso? ¿O a alguien más les salió eso? Sí, sales. Sí, listo. Podríamos verlo gráficamente, ¿sí? A ver, que tengo 2xy más de y. 2y más y menos x
al cuadrado. Una función. Miren ustedes que es muy similar a lo que habíamos visto hace rato, ¿no es cierto? Y tienen ahí ustedes el punto crítico menos 0.5, menos 0.5, que es un medio, ¿no? Y claro, justamente ahí tienen ustedes, miren, de aquí vienen, suben hasta A y vuelven a bajar, es un máximo, y desde acá bajan hasta A y vuelven a subir, es un mínimo. Entonces ustedes tienen justamente que en A tienen un punto de cita, ¿no? Ahora sacar valores, valores propios no siempre es tan fácil. A veces que sacar valores propios nos puede costar un poquito de trabajo. Para esto vamos a utilizar un segundo criterio, ¿sí? Entonces, primero el criterio de los valores propios y ahora vamos a utilizar el criterio de Sylvester. Entonces, lo mismo, ¿no? Sea F, o sea más bien M, si sea M una matriz N por N, se tiene que. Y antes de eso, quiero indicarles lo siguiente. Ustedes deben saber lo que son los menores principales de una matriz. Cuando ustedes tienen una matriz M cuadrada, los menores principales son todas las matrices cuadradas que están dentro de esta matriz, obviamente siempre pegadas a la primera entrada. Entonces, aquí tienen una matriz 1 por 1, acá tienen una matriz 2 por 2, acá tienen una matriz 3 por 3 y acá tienen una matriz 4 por 4. Es decir, si este es n por n, tienen n matrices, ¿no es cierto? Entonces, este es el menor, esta matriz es del menor principal 1, después tienen una matriz que es del menor principal 2 y así sucesivamente. Entonces, M, elemento de las matrices n por n, tiene n menores principales. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a sacar el determinante de estos menores. Es decir, de esta matriz 1 por 1, el determinante sería lo mismo. De esta matriz 2 por 2, el determinante, bueno, ustedes saben cómo hacerlo, ¿no es cierto? En este sentido. Para la matriz 3 por 3, lo mismo. Para la matriz 4 por 4 ya sacar el determinante y es un poquito más laborioso, ¿no? Entonces decimos, M tiene n menores principales. Entonces nosotros vamos a decir M1. Cuando yo diga M1, no nos vamos a referir al menor principal 1, porque no me interesa una matriz 2 por 2 o no me interesa una matriz 3 por 3. A mí lo que me interesa son sus determinantes. Para este criterio me interesan los determinantes. Entonces, cuando yo diga M1 es el determinante del menor 1. Cuando digamos M2, hablamos del determinante del menor 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a decir, sea M una matriz de N, se tiene que. Si todos los determinantes de todos los menores son positivos, M es definida positiva. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen una matriz 3 por 3, tienen 3 menores, a cada menor le sacan el determinante y tienen 3 determinantes. Si todos esos determinantes son positivos, la matriz es definida positiva. Y aquí cambia un poquito el criterio comparado con lo anterior. Ojo,
si los determinantes de los menores son negativos y positivos alternadamente, obviamente desde menos, desde un negativo, la matriz es definida, o M es definida negativa. Entonces aquí ya no decimos si todos los determinantes son negativos, no, decimos son alternados, eso sí desde menos. Es decir, el primer determinante será negativo, el segundo positivo, el tercero negativo y así sucesivamente. Después tenemos si los determinantes no siguen estas secuencias, es decir, si los determinantes no son todos positivos o no son alternados desde menos, es decir, si los determinantes no siguen estas secuencias, M es indefinida. Bien. Y de nuevo, si por ahí un determinante no sale 0, el criterio no es concluyente. Si un determinante es 0, el criterio no es concluyente. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen un menor 1, ustedes tienen un menor 2, o sea, determinantes, no un menor 3, y así sucesivamente hasta donde sea, ¿no? Un menor n. Si todos estos son positivos, la matriz es definida positiva. Si empiezan desde menos, continúa con más, menos, más, y así sucesivamente, la matriz es definida negativa. Cualquier secuencia que no sea esta, la matriz es indefinida. Y saben preguntar, profe, si todos son negativos, yo les vuelvo a preguntar, ¿todos negativos cumple con alguna de estas? No, entonces indefinida. Profe, ¿qué tal si son alternados pero desde más? ¿Cumple con estos? No, entonces más, menos, está acá. Profe, ¿qué pasa si uno, se saltan, se mezclan? Bueno, cualquier secuencia que no esté entre estos dos, es decir, todos positivos o alternados desde menos. Cualquiera que no coincida con estos hace que la matriz sea indefinida. Y finalmente, si se encuentran ustedes aquí con algún 0, ya, hasta ahí queda el criterio. No podemos concluir nada. Ejemplo. Para el campo F, que iba de 2 hasta R, depende de XY, le habíamos puesto X cuadrado Y más X al cuadrado, no, ya me olvidé. 2XY más Y menos X cuadrado. 2XY más Y menos X al cuadrado. Se tiene, miren ustedes, que el gradiente de F en cualquier punto XY es igual a 2Y menos 2X y por acá 2X más 1. ¿Sí? Se tiene A, que es el punto crítico, menos 1/2, y teníamos, ¿no es cierto?, que la matriz hessiana de F en cualquier punto, por ende, en menos 1/2 es igual. Aquí nos quedaba menos 2, 2, 2 y 0. ¿Listo? Miren ustedes que esta matriz tiene, esta matriz es 2 por 2, entonces tiene un menor y otro menor. Entonces vamos a sacar. De la matriz hessiana en el punto crítico 1, le vamos a sacar el determinante al menor 1. Miren, el menor 1 solo es una matriz de 1 por 1 que es menos 2, entonces esto es menos 2. Y a esta matriz hessiana en el punto A le vamos a sacar el determinante del segundo menor. Este es el segundo menor. Toda la matriz es el segundo menor.
El determinante es menos 2 por 0, 0. Y 2 por 2, pero en este sentido se hace menos 4. Miren que tengo una secuencia negativa, negativa. Entonces me voy arriba y digo, ¿todos positivos? No. ¿Alternados desde menos? No. Ah, miren, todos negativos, no cumple con ninguno de estos dos. Entonces la matriz es indefinida. Y concluyo y digo, h de f en A es indefinida. Entonces en A se tiene un punto de cita. Listo, y eso es todo el ejercicio. ¿Sí? Primera derivada igualada a 0, nos sale el punto crítico. Segunda derivada evaluada en el punto crítico, tenemos la matriz hessiana en el punto crítico. ¿Utilizamos el criterio de los valores propios? Sí. O si quieren, separan esto por menores y a cada menor le sacan el determinante. Este signo del determinante es el que me interesa. O sea, ni siquiera me interesa que aquí sea menos 2 o sea menos 8. Me interesa que sea negativo. Muchas veces ustedes no me van a ver poner el valor aquí a estos determinantes, sino que voy a decir, qué sé yo, 187 menos 28. ¿Para qué me mato haciendo esto? Sí puedo decir directamente que esto es positivo. No me interesa si es 130, no me interesa si es 135, no me interesa nada, ¿no es cierto? Si es 129, si es 149, no importa. Yo lo que sé es que esta diferencia es positiva. Eso me interesa. ¿Sí? Profe, disculpe. Dime. En la definición decía que M debe pertenecer a M sub P, N por N. En la definición dice que M, la matriz M, pertenece a las matrices N por N. Ah, es una M. Pensé que era M sub P. N, no. Esto quiere decir matrices de la dimensión N por N. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, miren, claro, la hessiana es una matriz 2 por 2, con lo cual obtenemos dos menores principales y a cada menor le hemos sacado el determinante. Listo, chicos, voy a ver un par de ejemplos la siguiente clase y vamos a hacer también optimización con restricciones. ¿Sí? Entonces, pensaría que nos queda 2 clases, la del jueves y la del martes, y con eso acabaríamos el tema de optimización. Y entramos a integrales. Insisto, la prueba que vamos a tener en 3 semanas va a ser hasta el tema de optimización. Listo, chicos, eso sería todo. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, yo, disculpe, buenos días, una consulta. Dime. Verá, la anterior semana estuve con problemas de salud y no pude rendir el examen. Pero escríbame, no. Escríbame, ¿me escribió? Sí le envié un mail justamente el mismo No, día. pero correo no. Escríbame en Teams, ¿ya? Ok, ya le envié, disculpe. Los correos se me llenan con muchas cosas y a veces se me pasan por alto. Lo del Teams no se me pasa. Ya, bueno, ya que estamos hablando de las notas, cierto, me olvidé. No sé cuántos talleres tengan ustedes, pero por las situaciones que han pasado, sí, por las que no he podido dar algún taller, voy a eliminar el taller de la menor nota. Es decir, si dieron 4 talleres, les elimino el de la menor nota. Si dieron 3, se les va a eliminar automáticamente el que tiene con 0, ¿no? Listo. Eso sería todo, chicos. Si ya tienen 2 que no han dado, ya al menos se les elimina uno, ¿no? Ya, chicos, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna otra duda, Sí, cualquier profe, cosa. Sí, una dime. duda pero acerca Dime. del tema. En la parte cuando dijo que basta que el determinante de una menor sea 0, no se puede concluir nada. Ujú. Solo basta suficiente ese uno Sí, ser. con que un menor sea 0 o con que un valor propio sea 0, vamos nosotros a decir que el criterio no es concluyente. Es decir, no sabemos si es
punto, si ahí hay o sea, no sabemos si es definida positiva, negativa o indefinida, es decir, no sabemos si el punto es máximo, mínimo o punto de cita. ¿Sí? Sí, Ya, chicos, eso sería todo. Cualquier cosa, hablamos por Teams y si no, ya nos vemos el día jueves. Sí, hasta el día jueves espero. No, del jueves ya tengo que pasar sus notas, así que hasta el jueves ya está todo. Bueno, chicos, que tengan una buena tarde, una buena semana. Estamos conversando, ¿sí? Chao, chao. Gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias, profe. Ya, Gracias, chao, chao. profe. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes.